Saludamos a quien ha sido el protagonista de esta semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Usted y la ministra Jara, por supuesto. Por supuesto, estuvimos la semana completa, semana corrida de dedicación a la reforma de pensiones. Casi terminan trabajando hoy día también. Afortunadamente se logró avanzar rápido una vez que ya se empezó a trabajar en las indicaciones para recoger las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Así que pudimos terminar el sábado y por lo menos hacer un pequeño alto para recuperar fuerzas de cara a la sesión del Senado, de la sala del Senado, donde se va a votar este lunes la reforma de pensiones. Eso ya es mañana a las 3 de la tarde. Así es. ¿Y usted se inscribe en esos fans de la canción de Pablo Milanés, El breve espacio que no estás? No es perfecta, más se acerca a lo que soñé, que ha sido el himno de esta semana en términos de la reforma. ¿Le gusta cómo quedó la reforma? La verdad es que, por supuesto, siempre hay cosas que uno hubiera querido hacer, que no hubo espacio, no hubo tiempo, pero creo que esta reforma combina dos cosas que son muy importantes. Una es mejoramiento de pensiones de los pensionados futuros y de los pensionados actuales, que fue siempre el objetivo de esta iniciativa. Y por otro lado, que hay cambios estructurales en el sistema, ¿no? Que van a hacer que el sistema nuestro ya no se vea como se veía hasta hace poco. Se agrega, ¿cierto?, ahora una cotización del empleador que antes no existía. Se crea el seguro social, se crean beneficios nuevos, se genera más competencia en la industria. O sea, todo eso hace, la verdad, genera un cambio bien importante. Y eso creo que va en la tradición de lo que son los temas previsionales. La gente piensa que una reforma previsional tiene que resolver todo de una vez, pero las reformas, o sea, los sistemas de pensiones funcionan a plazos muy largos de tiempo, ¿no? Entonces, lo normal es que cada 10, 15 años se vaya revisando los sistemas. Después de la reforma del 2008 pasó mucho tiempo antes que hubiera un cambio y ahora sí, afortunadamente, parece que estamos muy cerca de tener otro tanto más importante que aquel. Todavía no canta victoria, porque claro, les queda el Senado, pero luego les queda la Cámara de Diputados. Y justo frente a eso y a esa realidad, porque el plazo impuesto por el gobierno, autoimpuesto por el gobierno y también por los negociadores es enero, y queda una semana para enero. El presidente hizo uso de su facultad para citar al Parlamento a sesionar precisamente esta última semana, que es distrital. Pero en ese sentido hay muchos que dicen, ¿por qué no nos tomamos un poco más de tiempo? Debatamos esto en marzo. Y ahí surgió también el término de si acaso se estaba legislando a matacaballo. Bueno, para una reforma que se ingresó hace más de 2 años, creo que hablar de matacaballo es realmente una contradicción, ¿eh? Llevamos mucho tiempo discutiendo este proyecto y además mucho tiempo más discutiendo reformas de pensiones. O sea, pensemos que después de la reforma del 2008 se creó la PGU el 2022 y entre medio no ocurrió nada más, excepto que hubo 2 proyectos del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno del presidente Piñera, que desgraciadamente no fueron aprobados. Llevamos muchos años discutiendo de pensiones, comisiones que se han creado, estudios, propuestas legislativas, más de 2 años con este proyecto. O sea, pensar que querer aprobarlo ahora, una vez que ya se alcanzó un acuerdo político transversal y que el proyecto entero en la Comisión de Trabajo fue entero aprobado por unanimidad. Todas sus normas fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Hacienda, excepto 4 artículos en que hubo una abstención. Todo el resto también fue aprobado por unanimidad. Entonces, pensar que esto tiene algo que ver con apresuramiento, improvisación, sí, es realmente tener una visión muy estrecha de lo que ha pasado y además no tomar en cuenta las necesidades de los adultos mayores. O sea, pensemos que en todos estos años de los que estamos hablando, no es simplemente que los políticos, los gobiernos, los parlamentos hayan estado discutiendo el tema, es que durante todo este tiempo los adultos mayores han estado esperando. Y desgraciadamente muchos de ellos han fallecido esperando. Bueno, y más de algún parlamentario ha sacado a colación también las pensiones que han tenido sus propios familiares. Me acuerdo del senador Flores, que habla de una pensión, no vamos a decir el mismo término, pero una pensión miserable de su madre que había fallecido en esas condiciones. Se lo pregunto porque mucho se ha discutido también si es que acaso el gobierno se impuso este plazo con el propósito de no extender esto a marzo.
con el objetivo de no contaminar el debate electoral que se va a dar en marzo necesariamente, ¿no? ¿Usted cree que era necesario hacer esa separación para no tensionar quizás más el debate? O sea, yo creo que una vez que se han alcanzado acuerdos políticos amplios, lo mejor es avanzar en la parte más formal, ¿cierto?, de aprobación de un proyecto de ley. No dejar un poco al azar qué es lo que puede ocurrir en 2, 3 semanas, meses más, y sobre todo tensionar la paciencia de la gente. Yo creo que ya no estamos... Más que el debate político. O sea, el debate político es de aquellas cosas que contaminan mucho las reformas legales. Entonces, ¿ya ha estado muy contaminado este debate? Afortunadamente, o sea, desde el momento en que tenemos un acuerdo amplio que incluye a Chile Vamos y los partidos de gobierno, claramente, afortunadamente no se ha contaminado, y eso creo que es algo muy valioso. ¿Le han despejado dudas, cree usted? Fíjese que para quienes nos observan desde fuera, esta misma semana salió una decisión de una clasificadora de riesgo, la clasificadora Fitch, que nos mantuvo la calificación de riesgo actual, mantuvo la perspectiva estable, y uno de los temas que planteaba como un riesgo de empeoramiento de la calificación futura era el no tener acuerdos políticos que permitieran hacer reformas importantes para el país. Entonces, con esto estamos controlando, mitigando ese riesgo. Y esto nos lo han dicho muchos observadores desde fuera. También salió un informe de un banco de inversión internacional, JP Morgan, que lo que más valora es el hecho de que exista un acuerdo, más allá de los detalles, ¿cierto?, del fondo, del, qué sé yo, del gasto, etcétera. Pero lo que más valora es que exista un acuerdo político. Así que creo que en ese sentido esto es muy sintomático de que, o demostrativo, de que aún en momentos de tensión, en que hay ciertas tensiones políticas, aún así es posible llegar a acuerdos. Ministro, antes de pasar a lo técnico, porque lo tenemos que revisar y queremos saber cómo queda finalmente esta reforma y cómo se va al Senado, en ese mismo lugar la ministra Jara reconoció que una de sus aspiraciones era terminar con las AFP. Y pareciera que el gobierno no va a cejar en ese propósito. Ahora, lo que pasa en el Parlamento es distinto, pero está esa mirada. ¿Usted comparte con esa necesidad o esa mirada de terminar con las AFP en el sistema de pensiones chileno? Mire, yo creo que el tema acá tiene fundamentalmente que ver con el rol dominante, casi absoluto, que han tenido las AFP en el funcionamiento del sistema de pensiones en Chile. Hoy en día, ¿cierto?, una afiliada o una afiliada obtiene toda su información sobre pensiones de las AFP. La AFP es su contrapartida. Las AFP administran el seguro de invalidez y sobrevivencia, pese a que no tiene que ver con las inversiones para la vejez, que es la inversión de los ahorros para la vejez, que es su función fundamental. Y al mismo tiempo, lo que contrasta con eso es que hoy en día, de las pensiones que se pagan, solamente la cuarta parte, entre un quinto y un cuarto, es la pensión autofinanciada con los ahorros que han ido administrando las AFP. Y todo el resto es PGU, todo el resto es aporte fiscal. Entonces, esta reforma creo que lo que hace es orientar a las administradoras a aquello para lo cual tienen competencia, para lo cual tienen ventaja, que es la administración de inversiones. Les permite subcontratar todo el resto de las funciones de administración de cuentas, etcétera. Les plantea un marco mucho más exigente para la administración de inversiones, porque hoy día, con el sistema que tenemos, basta con que se copien entre ellas sus estrategias de inversión para que no tengan ninguna sanción, ningún costo. Al mismo tiempo se crea el seguro social con un administrador del seguro social, aparece otro actor dentro del sistema. La superintendencia de pensiones asume la responsabilidad de generar una plataforma de información para todos los afiliados para que no dependan solo de aquello que les está informando. Pero yo le pregunto, más Entonces, allá de la reforma, porque vamos a ver las cosas técnicas, pero más allá de la reforma, en su mirada macro de las pensiones, las AFP pueden seguir existiendo, deben seguir existiendo, porque la ministra tiene la misma información que usted. Y ahí mismo, la semana pasada dijo que su aspiración era terminar con las administradoras de fondos de pensiones privadas.
tiene que seguir existiendo alguien que administre las inversiones. Desde el momento que tenemos un sistema de capitalización individual en que hay ahorros que se invierten en el mercado de capitales, tiene que haber alguien con la competencia para hacer esas inversiones. ¿Y eso solo privado? Y eso, obviamente hay una expertise en el sector privado en esa materia que es valioso. De hecho, nunca se descartó ni se desechó ese rol, ni siquiera en el proyecto original que mandó el Ejecutivo. O sea, ¿usted no tiene dolor con que las AFP sigan funcionando en el mercado? O sea, para mí, en la medida de que haya entidades que se abocan a la función de inversión y la hacen bien y se les exige que la hagan bien, para mí eso es perfectamente consistente con un sistema que tiene al mismo tiempo elementos de solidaridad, de seguros, de cobertura de riesgo, que es un sistema multipilar y en el fondo que es un sistema mixto. O sea, hasta ahora, ¿cierto? Mucha gente se refiere al sistema de pensiones chileno como el sistema de AFP. Creo que con todos los cambios que se están haciendo, aun cuando sigan existiendo administradoras privadas, creo que ya no correspondería que le llamemos el sistema de AFP, porque pasa a ser un sistema de pensiones mixto. ¿Y las AFP quedan debilitadas con esta reforma? ¿Cuál es la mirada que tiene la Asociación de AFP? ¿Usted ha conversado con ella? Aunque hubiera conversado con ellos, no sería yo el portador de sus opiniones. Yo creo que es más fácil preguntarles directamente. Han estado relativamente silenciosos en estos días. Y yo lo que espero es que ese silencio sea como una pausa reflexiva, porque la verdad es que hay que reconocerlo. Las AFP han hecho sistemáticamente campaña en contra de esta reforma durante años. No solo en las últimas semanas, meses, pero ahora que ya está próxima a ser un hecho, creo que las administradoras tienen que dar vuelta a la página y decir ya, ok, ¿cómo voy a cooperar a que el sistema funcione mejor con este nuevo diseño que tenemos? Porque tendría que darse esa conversación entre el gobierno y las administradoras de fondos de pensiones para precisamente implementar la reforma si finalmente se termina aprobando en la Cámara. Por supuesto, eso, bueno, ahí el interlocutor fundamental de las administradoras es la Superintendencia de Pensiones. Ellos sí están todo el tiempo conversando. ¿Pero usted esperaría una colaboración de las AFP? Yo esperaría que si las AFP son empresas que no son empresas que existen porque algún trabajador decidió por su propia cuenta ahorrar plata para la vejez, sino que porque es un sistema donde la ley obliga a los trabajadores a cotizar. Un ahorro forzado, como dicen algunos. Donde es una industria que surge al amparo de una regulación pública. Yo lo que esperaría es que empresas que funcionan dentro de ese marco, bueno, se adecúen a los cambios que ese marco tiene como producto de la deliberación democrática. Hablemos ahora de lo técnico. ¿Cómo queda la reforma después de pasar por la Comisión de Trabajo, después de las observaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo y de la aprobación finalmente de la Comisión de Hacienda? ¿Cuál es lo medular que ve usted en la reforma que la hace plausible y que precisamente lo hace usted también a llamar a que los parlamentarios la respalden? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es que cumple con los objetivos que se buscaban, que era mejorar las pensiones actuales y futuras. Eso va a significar mejora al menos de beneficio al menos en producto de tres cosas: del aumento del valor de la PGU, del beneficio por años cotizados y de la compensación por diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres. Eso significa que las pensiones van a subir entre 14 y 35%. El mayor incremento se va a dar para mujeres que han tenido, mujeres de ingresos medios, pero que han tenido una regularidad mayor en las cotizaciones a lo largo de su vida laboral. Ese es el bono tabla, ¿no? Claro, ahí se combina, es cierto, el llamado bono tabla, que es la compensación por diferencia de expectativa de vida, con el beneficio por años cotizados, que cuantitativamente puede ser importante para alguien que ha cotizado más de 10 años, que es el requisito. Quedó finalmente en 10 años. Algunas parlamentarias querían que fueran menos, ¿no? Pero finalmente queda en 10 y la primera alternativa eran 11. ¿Esto es independiente de si alguna mujer cotizó, después deja de cotizar y vuelve al sistema? O sea, con que haya cotizado una vez, ¿ya va a ser sustento suficiente para que pueda acceder a los beneficios? Lo único que se exige es que haya cotizado alguna vez antes de los 50 años. Ya, ¿alguna vez? Claro.
es el único requisito en el caso de la compensación por diferencia de expectativas de vida. Ahora, ese es un beneficio que es mayor en la medida que se ha reunido un fondo mayor, porque lo que busca, ¿cierto?, es que la pensión de esa mujer, en total, con ese beneficio incorporado, sea igual a la que obtendría un hombre que hubiera reunido el mismo ahorro y se hubiera jubilado a la misma edad. Entonces, si una persona ha juntado un ahorro algo mayor, por supuesto ese beneficio va a ser también mayor. En todo caso, tiene un piso para que no nos encontremos con escenarios como los de la devolución de la ISAPRE, con beneficios de 500 pesos o cosas por el estilo. Antes de seguir avanzando con la composición, además del aumento de la cotización, ¿cómo responde usted también a quienes dicen que esta compensación finalmente es un subsidio para las mujeres, tiene un componente de reparto? Y tiene un componente de reparto, pero además un impuesto al trabajo. Bueno, yo lo que diría es que nosotros, de hecho, desde el momento en que lo incluimos dentro del seguro social, es porque entendemos que tiene las características de un seguro. ¿En qué sentido? No en el sentido de que cubre una eventualidad, ¿cierto? Porque la diferencia de género no es una eventualidad. Claro, no es un accidente. Pero lo que sí es cierto es que la diferencia en una renta vitalicia entre hombres y mujeres viene de un análisis probabilístico, que es la diferencia en la expectativa de vida de hombres y mujeres. Entonces esto es el reverso de ese cálculo probabilístico. Desde ese punto de vista es un seguro. Y tiene que ver con algo que las personas no pueden controlar, no pueden manejar. Uno no puede manejar su expectativa de vida, ¿cierto?, que está determinada demográficamente, ¿cierto?, por género, años de nacimiento, etc. Entonces, eso es lo que es. Entonces, si es un seguro, ¿no es reparto? Mire, todos los seguros son reparto, porque todos es un pool de riesgo. El seguro de invalidez y sobrevivencia es un reparto, el seguro de salud es un reparto, las ISAPRES son un reparto. Así, los seguros significa que cada uno aporta, paga una prima, ¿cierto?, y obtiene un beneficio en la medida que se da una condición, ¿ya? Entonces, o sea, por ejemplo, ¿cierto?, un trabajadora que se invalida, que sufre, ¿cierto?, una invalidez a los 40 años, no podemos pedirle que financie su pensión con los ahorros que había acumulado hasta ese momento. ¿Cómo le vamos a pedir eso? O sea, ¿cuál sería la idea? O, por ejemplo, cuando cotizamos para salud, imagínense que, ¿cierto?, uno empezara a usar su seguro de salud y le dijeran, mire, sabe que la plata que usted aportó ya se acabó, así que ahora ya no tiene más bonificación. No tiene cómo vivir. ¿Ah? Entonces, esos son los seguros. Entonces, digamos, se usa con mucha liviandad el concepto de reparto, cuando en la forma de seguro lo tenemos a todo nuestro alrededor. Sí, porque ese componente de reparto no solamente aplica para algunos en este fondo, en este llamado bono tabla, como se ha hecho popularmente conocido, sino que también se habla de que el préstamo al Estado, un préstamo solidario, también tendría componentes de estas características. ¿Hay un componente ideológico quizás en el debate sobre estos aspectos que son más solidarios, por así decirlo? Sí, bueno, a eso me refería con el tema de la liviandad con la que se usan estos conceptos, pero en el caso del aporte o la cotización con rentabilidad protegida, que es lo que otros llaman préstamo, el trabajador por el cual se hizo en primer lugar la cotización, la recupera con reajustes e intereses al momento de jubilar, ¿cierto? Todo eso se acumula en un bono que se le agrega a sus ahorros al momento de jubilar y formar su pensión. Así eso va a quedar en la cartola, ¿no? ¿Cómo podría ser eso un reparto? ¿Ah? Eso va a quedar en la cartola. Eso se va a ir reportando mes a mes en la cartola. Además, acordamos una de las indicaciones que se hicieron en la Comisión de Hacienda fue que también en la plataforma que va a crear la Superintendencia de Pensiones, donde se van a poder hacer proyecciones futuras, también dentro de esas proyecciones futuras se van a incorporar estos elementos y entonces la persona va a poder ver al final de su pensión cómo va a estar compuesta entre PGU, sus propios ahorros y este aporte con rentabilidad protegida. Ministro, ¿qué garantía da el Estado de que efectivamente se devuelva ese dinero, que retorne a los afiliados? Y más aún, ¿qué pasa, por ejemplo, estas son preguntas que hace la gente, qué pasa si de este 1,5 que se va a descontar de mi cotización, yo me muero, no sé, a los 10 años? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Es heredable?
Sí, mire, aquí hay 6 niveles de protección. Primero, el hecho de que quien administra este aporte es el Seguro Social, que tiene una administración autónoma del gobierno, que va a tener un consejo como el Consejo del Banco Central y que por lo tanto no va a estar expuesto a los vaivenes de la política, primera cosa. Eso es parte de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Darle gobernanza a Sí, a esta ellos estructura. plantearon fortalecer la gobernanza. Nosotros teníamos una propuesta que era más parecida a la Comisión para el Mercado Financiero, pero en virtud de la observación del Consejo cambiamos al mismo esquema que tiene el Banco Central. ¿Ya? Entonces, primero, una institución autónoma. Segundo, ¿cierto? Lo que se vaya acumulando va a ir siendo reportado en las cartolas. Tercero, ese beneficio futuro se va a ir viendo reflejado en un bono, como lo que fue en su momento el bono de reconocimiento, que va a ir ganando reajustes e intereses y se va a ir acumulando en el tiempo. Cuarto, ese bono es inembargable, tiene título ejecutivo, va a estar depositado en el Depósito Central de Valores, etc. Quinto, va a estar garantizado por el Estado. Va a tener una garantía estatal. O sea, si el Seguro Social por X razón tuviera un problema, va a tener una garantía del Estado. Entonces son muchos niveles de protección, incluso mayores. Perdón, y me falta el más importante de todo. El sexto. El sexto, que es que va el Seguro Social, al mismo tiempo que va a ir acumulando esta obligación, va a ir acumulando activos, porque va a estar recibiendo cotizaciones. No solamente la del 1,5%, sino que la cotización del seguro, el 2,5%, y un aporte fiscal fijado por ley. Entonces, eso es incluso un nivel de protección mayor que un bono de tesorería, ¿cierto?, como los que hoy día financian al gobierno. La duda no la planteo yo sobre la garantía efectivamente que el Estado vaya a devolver ese dinero en el tiempo establecido en la reforma, sino que la diputada Gael Llomas habló en algún minuto incluso de no devolver esos fondos derivados del 1,5% de la cotización. O sea, ¿hay un planteamiento incluso ya político sobre ese fondo que se puede generar para el Estado? O sea, con estos 6 niveles de protección no hay ninguna posibilidad de que no se devuelva esos recursos. ¿Y qué le parecieron esas declaraciones que vienen a enredar de una u otra manera el debate? Creo que hay un contexto que, en fin, hay que entender bien el conjunto de la entrevista que ella da, pero claramente no es algo que esté contemplado ni que haya ningún resquicio dentro del proyecto que permita que eso ocurra. Y esto de cotizar el 1,5% a este fondo, ¿siempre va a ser así? Entiendo que también hay una mirada sobre el que vaya acumulando dineros extras o superávit, ¿no? Y bajo esa lógica se podría rebajar en un futuro. ¿Y cuándo finalmente se comienza a pagar ese dinero? ¿Después de 20 años? Claro. Bueno, de partida el 1,5 no se acumula, no se aporta eternamente, sino que solamente durante los primeros 20 años de funcionamiento después de la reforma, y de ahí durante los 10 siguientes se va reduciendo hasta gradualmente. Extinguirse. ¿Hasta extinguirse? Al mismo tiempo se va incrementando el aporte que va a las cuentas individuales, entonces esa diferencia va sumando al otro 4,5 y va a terminar, ¿cierto?, al cabo de los 30 años en 6 inmediatamente a las cuentas individuales. O sea, después quienes coticen van a ver el 6% que se discutió en algún minuto íntegro en sus cuentas individuales. Claro. Y a esa altura, ¿cómo lo hacemos para que eso no empeore las pensiones? Bueno, lo que pasa es que este proyecto de reforma tiene una serie de normas, de medidas, que son para reducir las lagunas previsionales, que es una de las cosas que perjudican hoy día a la gente, para mejorar la rentabilidad de las inversiones, de tal manera que se vaya acumulando una masa, un capital mayor que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces eso es lo que se va a ir desarrollando durante esos 30 años y va a permitir que una vez que termine ese beneficio no haya, ¿cierto?, un retroceso, por así decirlo, de las pensiones. Sí, hay quienes dicen que este préstamo al Estado, como se ha llamado, finalmente la inversión que se haga por parte de quien va a ser el responsable, tiene un límite de rentabilidad y que eso de una u otra manera atenta contra la libertad también de los afiliados. O sea, los afiliados no definen la rentabilidad. No, claro que no. ¿Cierto? Pero es un fondo que sí está establecido por ley, o sea que va... Por supuesto, pero mire, pensemos, por ejemplo, yo le mencioné antes el bono de reconocimiento, ¿sí?, de la reforma del 81.
Ese bono tenía una tasa de interés de 4% fijo, en la época en que las tasas de interés en Chile eran del 10-12%. O sea, eso sí que era una diferencia grande. Hoy en día, ¿cierto? La tasa que va a estar generando este bono es igual a la tasa de los bonos que emite el gobierno. Los bonos que emite el gobierno son elegibles para las carteras de las administradoras, así que ahí no hay ningún sesgo, ningún truco especial. Y respecto a la pregunta anterior que hacía usted, yo creo que es muy interesante que de la presentación del Consejo Fiscal Autónomo hayamos pasado de la discusión de si iba a faltar plata a la discusión de qué hacemos si es que sobra plata. ¿Ah? Y para eso se acordó y se hizo la indicación para que en esas circunstancias tenemos una norma espejo para el caso en que se detecte que se puede estar desfinanciando el fondo, donde en el caso que tenga un exceso de financiamiento, el administrador del fondo le va a señalar eso al gobierno a través de sus estudios, de unos estudios actuariales con proyecciones a 75 años, y el gobierno va a poder ajustar los parámetros del sistema, y si no los ajusta, automáticamente se va a reducir el aporte fiscal. O sea, quedó una norma que se pone en esa situación. También hay para el otro lado, ¿cierto? Si se ve que el fondo está desfinanciado, también lo mismo, se detecta con anticipación a través de estos estudios, se alienta al gobierno a que tome medidas al respecto, y si no las toma también hay una alternativa por defecto. Pero en ningún caso subiría el 1,5% de aporte de los cotizantes. Los parámetros son en general, son otros los parámetros a los que hace referencia el proyecto. Le hago una pregunta también respecto de una mirada y una de las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad del proyecto. Hizo un reparo básicamente a que los números estaban construidos en base a la recaudación proyectada por la Ley de Cumplimiento Tributario, que ya nos ha demostrado que no ha recaudado como se esperaba o como se había proyectado. ¿Cómo se le da garantía precisamente a la sostenibilidad de la reforma? O sea, a ver, no hemos todavía puesto a prueba la Ley de Cumplimiento Tributario, porque usted se refiere al reconocimiento activo en el exterior, sí, que era una medida muy incierta porque dependía, ¿cierto?, de si las personas decidían o no decidían acogerse a ese beneficio. Pero en todo caso, lo que quedó en el proyecto es que nos apoyamos en algo que quedó en la Ley de Cumplimiento Tributario, que tiene la particularidad, a diferencia de otras reformas de carácter tributario, que incluyó un artículo para hacer una evaluación a los 3 años, una evaluación de la implementación y de su impacto económico. Entonces, a partir de lo que muestre esa evaluación, que nos va a decir si recaudó lo que se esperaba, si recaudó más, si recaudó menos, en caso de que sea menos, entonces la transición en términos del aumento de la cotización por parte de los empleadores se va a alargar 2 años más. ¿Ah? Y eso va a alivianar o va a liberar recursos fiscales, porque las cotizaciones de los empleadores tienen un costo para el Estado. Primero, porque tiene que pagar las cotizaciones de sus propios trabajadores, y en segundo lugar, porque las cotizaciones del resto de los empleadores son base para el impuesto a la renta que lo recauda el fisco. Entonces, quedó por ese lado un mecanismo automático de ajuste. Se nos está acabando el tiempo, ministro. Me imagino que usted quiere ir a descansar también después de las intensas jornadas que ha tenido durante esta semana. Pero antes de eso, me gustaría preguntarle por la mirada que han tenido, bueno, 2 economistas, Vergara y Klaus Schmid-Hebel, que le ponen un 4 a la reforma. Y que desde esa perspectiva, bueno, claro, dicen, hay que aprobarla. ¿Qué le parece como ir ganando también voluntades en la antesala de lo que hacer el debate? ¿Usted da por sentado que tenga los votos en la Cámara y en el Senado? Sí, bueno, a Klaus le gusta eso de ponerle nota. Es que es profesor. O sea, no estoy seguro, no recuerdo que Rodrigo... No puso nota, pero que en el fondo cumplía y que sí, le daba por la aprobación, y más bien se refería a que si creciéramos a un 4%, esto sí que tendría más sostenibilidad. Era otro 4. Sí, era otro 4. Sí, pero 4 era. A ver, los 3 economistas que participaron en la sesión de la Comisión de Hacienda, los 3 fueron muy positivos respecto del proyecto. En estos días hemos visto varias otras opiniones también positivas. De modo que creo yo que también en ese mundo, en el mundo académico, que a veces mira las cosas de manera un poco más abstracta y no tan involucrado en el día a día, ¿cierto?, de lo que le toca a uno en el Congreso, también ven con muy buenos ojos este proyecto de reforma. Así que eso, por supuesto, también le da más seguridad
a los parlamentarios en el momento de Menos votar. Libertad y Desarrollo, que siguen mirando con mucha distancia el proyecto. Sí, bueno, Libertad y Desarrollo tiene su... ¿Le ha sesgo. sorprendido la postura de Luis Larraín? Habla de incluso de una estafa, una suerte de estafa piramidal. Mire, yo vi una columna que la verdad es que si tuviera que contestarla no sabría por dónde empezar porque son demasiadas descalificaciones con poca fundamentación. Ya, y lo último, ministro, ¿cree que están asegurados los votos en el Congreso? Uno nunca debe dar las cosas por seguras. El Parlamento, ¿cierto?, es un poder autónomo del Estado y por lo tanto lo más importante es que nos preocupemos de convencer, de difundir, de responder a las dudas que pueda haber. Eso es lo que hemos estado haciendo en la Comisión de Hacienda durante toda esta semana y antes en la Comisión de Trabajo. Yo quiero simplemente voy a citar al senador Macaya porque lo dijo en público, así que no cometería ninguna infidencia, pero el senador Macaya dijo ayer, al momento de terminar la sesión, dijo que él al principio no estaba muy convencido de este proyecto, pero que en el curso de la discusión se había dado cuenta que era un proyecto que realmente era sólido y que valía la pena apoyarlo. ¿El 31 de enero tenemos reforma? Esperemos que sí, pero por supuesto está en manos de senadores, senadoras, diputados y diputadas. Bueno, lo dejamos, ministro Mario Marcel. Muchas gracias por haber venido.